Hola, bueno, esta vez vamos a ver el tema de apendicitis aguda, que me parece que es un tema bastante útil, que les va a servir mucho. Este es parte del bloque 3. Vamos a estar interactuando entre bloque uno, 2 y 3 para que no sea tan aburrido. Continuamos. Bueno, primero vemos embriología e histología. El apéndice deriva del intestino medio. Si ustedes recuerdan, se divide el intestino en anterior, medio y posterior. A partir de la yema hepática se divide en anterior y medio, y a partir de la segunda mitad del colon transverso se divide el intestino medio en intestino posterior. Se forma por primera vez hacia la octava semana de gestación. Tiene una mucosa que tiene células caliciformes que van a producir moco. El apéndice también tiene una submucosa que tiene folículos linfoides que van a tener también una importancia en la fisiopatología, pero que no cumplen, finalmente el apéndice no cumple ninguna función en el adulto, entonces realmente no es indispensable o un órgano indispensable para la vida. Dentro de la anatomía, esto es frecuente que se los pregunten. Se encuentra a nivel de la fosa ilíaca derecha, a nivel del ciego, y se encuentra a nivel de la confluencia de las tres tenias. Recordemos que las tenias son un engrosamiento de la capa muscular de la longitudinal. Está irrigada por la arteria apendicular. La arteria apendicular es esta, que es rama de la arteria ileocólica, que a su vez es rama de la arteria mesentérica superior, que es rama de la aorta abdominal. Bueno, seguimos. El drenaje linfático va hacia los ganglios ileocólicos anteriores y tiene una longitud de 2 a 20 centímetros y un promedio de 9 centímetros. Las localizaciones, recordemos que siempre que encontremos una imagen aquí, son cosas que nosotros tenemos que saber de memoria, que tenemos que distinguir entre cosas que tenemos que entender y cosas que tenemos que memorizar. Esto es para memorizar. La más frecuente es la retrocecal, la segunda más frecuente es la pélvica, y después vienen estas en diferente porcentaje, pero las más importantes son estas dos y las que se pudieran preguntar para el examen. La retrocecal es la más frecuente, seguida de la pélvica en un 19%. ¿Dónde es más frecuente? ¿En hombres o en mujeres? Pues ligeramente es más frecuente en hombres que en mujeres, y es más frecuente en la segunda a cuarta década de la vida. Aún así, nosotros seguimos diagnosticando mal los apéndices, seguimos metiendo apéndices blancas en un 15.3% de los casos. Esto es lo aceptado de manera pues mundial. Sin embargo, en algunos hospitales llega a rebasarse esta cifra por los malos diagnósticos, y pues lo confirma el patólogo. El diagnóstico erróneo es más frecuente en mujeres que en hombres, desafortunadamente, en un 22 contra un 9.3% de los casos. La fisiopatología es generalmente oclusiva. Recordemos que principalmente puede ser por un fecalito, aunque también puede ser por hiperplasia linfoide en los pacientes adolescentes o pediátricos. Puede ser también por semillas, por tumores, por parásitos, por vario. Se ha descrito en algunos artículos una causa infecciosa, y las bacterias que generalmente se encuentran en el apéndice, que son normales que las encontremos ahí, son E. coli, Streptococcus viridans, bacteroides y Pseudomonas. Vemos la fisiopatología. Imaginemos que esto es un apéndice que termina en un fondo de saco. Esta es la arteria apendicular. Llega el fecalito, obstruye, la capacidad es muy pequeña, de 0.1 mililitro únicamente. Se sigue produciendo moco en esta parte distal del apéndice. El apéndice comienza a aumentar su grosor, comienza a aumentar el diámetro, continúa produciéndose moco, hay aumento y proliferación bacteriana. Recordemos que en la parte antimesentérica es donde va a llegar menos la irrigación, hasta que por ahí obviamente se va a sufrir primero isquemia, después necrosis y finalmente perforación. El diagnóstico se va a hacer de inicio mediante el interrogatorio. Hay que hacerle una semiología del dolor, ver cuándo empezó el dolor, cómo empezó, de qué características, qué intensidad tiene el dolor, si viene acompañado de náusea, de vómito, si ha tenido fiebre el paciente, si tiene o no tiene hiporexia, etcétera. Se han propuesto varias escalas. La primera escala, o la más famosa o más utilizada, es la escala de Alvarado. Esta me parece una escala práctica porque tiene también una mnemotecnia para aprenderla, que es Mantrels.
Tiene sensibilidad del 97, una especificidad del 97, valor predictivo positivo 97 y valor predictivo negativo del 97%. Entonces es una escala que inclusive ha sido comparada con tomografía y en algunas series ha demostrado ser más útil inclusive que la tomografía. Dentro del acrónimo, la M significa migración, la anorexia, N significa náusea, vómito, T tenderness, hiperestesia, hiperbaralgesia, rebote, elevación de la temperatura, leucocitosis y shift to the left, que es desviación de la curva del hemograma hacia la izquierda, o sea, neutrofilia. Todos estos van a valer un punto, excepto T y L. Lo pueden recortar también como una mnemotecnia, que es linfocito T. Esos dos valores valen 2 puntos. Ustedes los van sumando y dependiendo de la suma o lo que resulte, van a poder tomar una decisión. Si es de 0 a 4, inclusive pueden dar al paciente de alta si tiene mejoría. Si es de 5 a 7, el paciente necesita ingresarse y estar bajo vigilancia más estudios como ultrasonido, tomografía o lo que ustedes valoren. Si es de 8 a 10, obviamente tiene que someterse a cirugía. Existe otra escala que es la escala de Ripasa, reportada con esta sensibilidad y especificidad, y de la misma manera nos da una serie de puntuaciones. Me parece una escala un poco más complicada, sin embargo es importante que también la sepan, la conozcan y la tengan por ahí en una libreta todos los parámetros para que ustedes puedan valorar mínimo Alvarado y Ripasa en un paciente. Existe también esta escala que es también de respuesta inflamatoria pendicular. También nos van a dar varios valores y una puntuación con esta sensibilidad y especificidad reportadas. Se ha descrito en algunos artículos como este, ha comparado Ripasa versus Alvarado en el diagnóstico de apendicitis. En este artículo en particular nos menciona que Ripasa tiene una mayor sensibilidad y especificidad que Alvarado. Sin embargo, me parece un artículo un poco tendencioso. En otras series Alvarado ha demostrado mayor sensibilidad y especificidad, pero yo creo que si ustedes manejan estas dos, van a tener mayores herramientas para realizar un buen diagnóstico. Existen muchos signos clínicos, dentro de los más mencionados va a ser el signo de McBurney, que es en el tercio medio con el tercio externo, ustedes presionan y va a provocar dolor. El signo de Morris, que es en el tercio medio con el tercio interno también. Y el signo de Lance, que es de espina ilíaca anterior superior, cuando ustedes presionan sobre el tercio medio con el tercio externo también produce dolor. Esta línea no se los mencioné anteriormente, pero igual se traza a nivel del ombligo y espina ilíaca anterior superior. Existe otro signo que es el signo de Robson. Ustedes presionan la fosa ilíaca izquierda, la columna de aire viaja a través del el colon y produce dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha. El signo de Blomberg o von Blomberg, que es el signo de rebote, ustedes comprimen a nivel de la fosa ilíaca derecha y descomprimen, le va a provocar dolor intenso al paciente. El signo de psoas es poner al paciente de cúbito lateral izquierdo, traccionar la pierna hacia atrás y lo que va a producir va a ser dolor. Si ustedes recuerdan de dónde a dónde se inserta el músculo psoas. El iliopsoas lo que va a hacer es elevar el miembro pélvico y también va a producir dolor cuando nosotros le pongamos resistencia. Existen muchísimos signos. Si ustedes están interesados en conocer más signos, les recomiendo que lean este artículo. Viene bastante completo con bastantes signos, cómo explorarlos para que tengan más herramientas. Yo creo que el paciente es un paciente que sufre, que tiene dolor, que está angustiado. No, también no me parece justo que llegue primero el estudiante, después el interno, después llegue el residente, el R1, 2, 3, el R4, al final el adscrito. Entonces yo creo que al final se las va a mentar si ustedes le están explorando, lo están manipulando, se va a molestar. Dentro de los estudios de imagen se ha descrito la radiografía como un estudio útil. Dice que se puede evidenciar la presencia de fecalito en un 10 a 15% de los casos. La verdad es que yo he visto muchísimos pacientes con apendicitis, muchísimas radiografías, y yo no alcanzo a ver de dónde sacaron este 10 a 15%, sin embargo es lo que está reportado en la literatura. Realmente una placa de abdomen no nos va a servir, aunque muchos nos pregunten sobre algunos signos indirectos, que esto más bien es medicina pues de la experiencia de las personas, porque yo no lo he visto publicado ni he visto
que se haya publicado alguna sensibilidad, especificidad con cada uno de estos signos, pero pues hay quien se los va a preguntar y yo creo que no está de más que los conozcan, que es borramiento del psoas, borramiento de la articulación sacroiliaca, borramiento de la grasa peritoneal, la presencia de fecalito, que este sí está publicado, la presencia de asa fija, de un nivel hidroaéreo y de una esclerosis antiálgica, que el paciente se curva hacia la derecha para que no le produzca tanto dolor, y cómo reconocen que es antiálgica y que no es una escoliosis de otra manera, pues es por el nivel de pues las crestas ilíacas que tienen que estar al mismo nivel. Realmente una placa de abdomen nos va a servir para excluir otras causas. Siempre pídansela porque nos va a servir para descartar principalmente una oclusión intestinal. Si ustedes le hacen todo muy bonito al paciente, lo diagnostican y no le piden una placa, si este paciente hizo un hilo, si tiene distensión de asas de delgado, si tiene mucho líquido acumulado, cuando lo metan a operar, si le dan anestesia general y lo meten a la inducción, ese paciente seguramente va a vomitar, va a broncoaspirar y se les va a complicar. El ultrasonido es también un estudio útil, tiene una sensibilidad y especificidad reportada del 85 y 90 respectivamente. Vamos a encontrar una imagen en fondo de saco que no es compresible, no tiene flujo en algunas partes y en otras está aumentado. Puede encontrarse una imagen en diana, el diámetro está aumentado mayor a 7 milímetros y podemos encontrar datos indirectos como un líquido libre, presencia de un plastrón. Si nosotros estamos pensando que pudiera ser una causa ginecológica, como un absceso tubovárico, un embarazo ectópico, podemos pedir un ultrasonido transvaginal. Y recuerden que el ultrasonido es un estudio operador dependiente, ¿sí? O sea, depende mucho de quién lo esté haciendo. Hay radiólogos que son muy buenos y otros realmente son malísimos, entonces depende de quién lo haga. Aquí está la imagen en diana que les mencionaba y el diámetro aumentado. ¿Cómo se encuentra el diámetro aumentado? Unas zonas que están aumentadas en el flujo y otras que ya están sufriendo isquemia. La TAC tiene una sensibilidad del 90 y una especificidad del 80-90. Es cuando ya tenemos muchos casos de duda porque pues alguien le dio ahí antibiótico, analgésico y le zumbó cuanta cosa pudo y ya el paciente llega todo enmascarado, es difícil diagnosticarlo. Pues vemos también datos de que el apéndice está aumentado de diámetro mayor de 7, puede haber engrosamiento de la pared, imagen en diana, líquido peritoneal, puede haber un absceso y el apendicolito lo podemos ver en un 50% de los casos, como en este caso, que aquí lo vemos. Guíense siempre donde localicen primero el psoas, localicen dónde está el ciego y por ahí vayan buscando una imagen tubular. Ese es un consejo. Igual vamos a localizar dónde está el psoas, dónde está el ciego y vamos a buscar igual nuestra imagen tubular que está aumentada de diámetro. Este es un video que les quiero compartir, lo tomamos en el hospital donde yo laboro. Esperemos a ver si pueden ver en los cortes cómo está el apéndice. Aquí se encuentra y aquí vemos uno, dos fecalitos. Continuamos. La resonancia magnética también es en casos donde está contraindicado tomar una tomografía, principalmente cuando ya está muy enmascarado el cuadro, en pacientes muy especiales que están inmunosuprimidas, que son las pacientes embarazadas. Vamos a hablar ahora sobre algo nuevo, algo que son los marcadores bioquímicos. Bueno, se dice que ninguna de estas pruebas son recomendables de manera aislada para tomar una decisión quirúrgica. Se han propuesto varios marcadores en varios artículos. En este artículo se investigó lo que fue el dímero D, procalcitonina y proteína C reactiva en apendicitis aguda. Realmente dímero D no sirvió para nada, procalcitonina tampoco demostró ser de utilidad, pero proteína C reactiva sí demostró. En caso donde está elevada, es un marcador para apendicitis complicada. Se han estudiado también otros marcadores, principalmente bilirrubinas. Estas sí han demostrado que aumentan casi siempre cuando son mayores a 1 en apendicitis complicada. En otros artículos que también están en investigación, también son útiles en apendicitis no complicada. Bueno, vamos a hacer también un diagnóstico diferencial. Tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales más frecuentes son los siguientes. Adenitis mesentérica, que es cuando se inflaman toda la cadena ganglionar, principalmente
en los pacientes pediátricos, diverticulitis de Meckel, también hay que hacer diagnóstico diferencial, una gastroenteritis, enfermedad pélvica inflamatoria en pacientes ginecológicas. Por eso es importante que siempre traten de hacerles un tacto o preguntarles si han tenido o no han tenido flujo. También ver cuál fue su última o fecha de última regla para ver si no tienen por ahí un embarazo ectópico, apendajitis, que es el infarto de un apéndice epiploico, el Mittelsmers, que es cuando se rompe un folículo de Graf a la mitad del ciclo ovárico, enteritis de Crohn, litiasis renoureteral, peritonitis primaria, enfermedad vascular mesentérica, que también puede ser un diagnóstico diferencial, principalmente en pacientes ancianos, y un quiste de ovario torcido. Bueno, se ha hablado del tratamiento farmacológico, ya saben, nunca falta, pues por ahí el envidiosillo que, pues obviamente quiere dar su propio tratamiento y quitarle el tratamiento quirúrgico a los cirujanos, y pues se pusieron ahí a investigar algunos, inclusive hubo un metaanálisis que está en la base de datos Cochrane, que pues ha propuesto el tratamiento farmacológico versus el tratamiento quirúrgico para tratar las apendicitis agudas. Realmente se sometieron varios pacientes y antibióticos los que fueron manejados de manera efectiva fueron de 44 al 85% de los casos. Vean que es un rango bastante amplio, que queda bastante duda si es o no es efectivo darles antibióticos. Y luego los pacientes que fueron sometidos y manejados de manera quirúrgica, estos se resolvieron mejor, del 85 al 100% de los casos. Ahora, de los pacientes que fueron tratados con manejo farmacológico con antibiótico, algunos proponen amoxicilina con ácido clavulánico. 20% de estos pacientes que los manejan con antibiótico y que se van, 20% van a regresar. Y de estos que regresan, 20% van a estar complicados. Aparte, este estudio no fue hecho por cirujanos, fue hecho por otro tipo de especialistas. Me queda también ahí en duda cómo hacen el diagnóstico. El diagnóstico ellos lo hacen por medio de tomografía y recordemos que la tomografía no es 100% específica. Entonces yo creo que es un artículo o son bastantes artículos o metaanálisis un poco pues de la misma manera tendenciosos y yo creo que vámonos ahí con precaución. Yo, si a mí en lo particular me diera apendicitis, yo preferiría que me operaran para estar dentro de estos casos y no dentro de estos casos con tener un riesgo de presentar una complicación mayor. Bueno, dentro de la cirugía, que es lo que nos compete, es bastante sencilla si nosotros recordamos la anatomía. Simplemente tenemos que hacer un orificio a través del mesoapéndice, ligar la arteria apendicular por uno u otro lado. Después, a nivel de la base apedicular, esto sí es importante, tenemos que dejarle menos de 1 centímetro porque está publicado, si nosotros le dejamos más de 1 centímetro, puede hacer apendicitis del muñón. Si nosotros ya le cortamos aquí y dejamos el muñón así como está, se llama técnica de Puchet. En este caso le hicieron una Z, si se dan cuenta. Esta técnica de imaginar el muñón se llama técnica de Zuckerman. Esta técnica, que es una bolsa de tabaco, o también conocida como técnica de Halsted-Osner. Existe otra técnica para apéndices que son con una base bastante amplia, que puede ser la técnica de Parker-Kerr. Ahora también en la cirugía laparoscópica es básicamente lo mismo, se pueden hacer con endoloop, se pueden hacer también con engrapadoras, GIA, pero pues realmente esto me parece un desperdicio de recursos y son en hospitales donde tienen de todo y yo creo que también ya está de más es hacer también un poco de gimnasia quirúrgica, yo creo que tampoco no se vale elevarle los precios al paciente, por favor. Existe una clasificación también para las apendicitis, como digo, el diagnóstico final no lo va a hacer la tomografía, como lo veíamos en los estudios Cochrane, lo hace realmente el patólogo, él es el que nos va a dar el diagnóstico de certeza y lo divide en grados. Grado 1, hiperémica edematosa, grado 2, abscedada, grado 3 cuando ya está necrosada y grado 4 cuando está perforada. Dudas más frecuentes dentro del tema de apendicitis. Pues ya vimos cómo se debe tratar el muñón,
pues realmente dentro de todas las técnicas que vimos no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa. La técnica que más les guste a ustedes, que les sea más fácil, que estén más adecuada, esa utilícenla. No hay ninguna diferencia en que hagan una u otra. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cirugía abierta o cirugía laparoscópica? Se ha visto que la cirugía abierta realmente prolonga el tiempo de estancia en el hospital, pero también se ha visto que la cirugía laparoscópica, principalmente en hombres, aumenta la incidencia de abscesos residuales. Sin embargo, también la cirugía laparoscópica en pacientes obesos ha demostrado que les va muchísimo mejor a la cirugía abierta. Entonces hay que tener ahí cierta precaución en escoger a nuestros pacientes para ver si es cirugía abierta, aunque la tendencia actualmente es hacer cirugía laparoscópica. Ahora, ¿qué hacemos también? Cirugía laparoscópica, mini laparoscopía, cirugía de puerto único o cirugía robótica. Realmente no se ha visto ninguna diferencia entre cada uno de estos. Ahora recordemos que la cirugía laparoscópica es más barata que la cirugía robótica. Recordemos que la de puerto único en algunas series ha demostrado que presenta más incidencia de hernias donde se coloca el puerto y que la cirugía robótica obviamente es más cara, obviamente no se dispone en todos los centros de salud y este también es un gran inconveniente. Ahora, debe dejarse drenaje, ya sea Penrose, Saratoga, Jackson Pratt, Drenovac, a los pacientes con apendicitis complicada. La verdad es que en algunas series no hay diferencia estadísticamente significativa. Si ustedes entran en una apéndice complicada, le hacen un buen lavado y quitan todo ese residuo, no tiene por qué hacerles un absceso residual. Si ustedes se meten y no lavan, obviamente, aunque le dejen o no le dejen drenaje, hicieron un cochinero y probablemente les va a hacer un absceso residual. Pero si ustedes lavan bien, no hay diferencia. Inclusive en algunas series han demostrado que si ustedes le dejan drenaje, le va a ir peor al paciente, pero siempre tómenlo con precaución. Bueno, quiero agradecer a un amigo que está a cargo de medicina paso a paso. Espero también lo sigan y vamos a seguir subiendo videos. Gracias por el primer comentario que tuve. Pues esto sería por mi parte, el tema de apendicitis aguda. Realmente, si ustedes van a estudiar para el ENAM, yo creo que ya con que se sepan lo que hemos expuesto en estas diapositivas es más que suficiente. Conózcanlo, apréndanlo. Yo creo que de apéndice no les van a preguntar más que esto. Y ya saben que estoy para cualquier duda dentro de los comentarios y para servirles. Por favor, si me pueden regalar un like y suscribirse a la página. Muchísimas gracias.